producción hay mucho más de 3 recursos para comida. Los principales son 3 recursos y el nori está en la mitad. Fíjense que con la marea casi alta recién la está tapando. Piropia está solo en la mitad del intermareal. Muy abajo no está, muy arriba tampoco. Lechuga está desde arriba del intermareal hasta el submareal. De hecho había profundidad en la parte más lejos del bosque. Estaba tapizado de lechuga, había buena cantidad y había 5 metros, 6 con bajo. Pero hay en la costa también y hay en la parte más alta del intermareal. Y Undaria, que es el otro recurso que hay allá en la bolsa, que está de la línea de marea baja para abajo. Solo con la marea muy baja poder recolectar Undaria de las patas, si no hay que cruzar. Bueno, yo les voy a contar la parte la historia que me gusta contar del noche. Primero lo que vi que juntó cada uno y somos 15 personas es un poquito así. Pero fíjense el volumen que sacamos. Eso es un poco la importancia también de entender cuando uno va a los lugares, ¿viste? No somos biólogos. O sea, pero a veces el entusiasmo igual a mí también me pasa que termino juntando más de lo que quizás correspondería. Pero a mí la historia que me gusta contar de esta, primero que empezamos a estudiarlo un poco y vimos que cambiaba mucho el color. Y no solamente en los momentos del año, sino también en el lugar que estaba. Íbamos a lugares que estaban más protegidos del oleaje. Estaba pálida, amarilla. No sabemos si son distintas especies o la misma que en un lugar se pone pálida. Hay que arrancar con que es una alga roja. Es el una color alga, debería sí. ser medio bordó, vino tinto, Violeta. una cosa así, violeta. Medio violeta. Y hay lugares donde vos la ves amarilla. Es una alga roja, pero se autopercibe amarilla. O marroncita, igual. Y acá se la encuentra con un rojo bien oscuro que parece marrón, o sea, nunca roja. A veces sí, violetita. Y en esta época del año, que ya está llegando como al final, se ve más verdosa. O sea, no sé si es la mejor época para cosecharla y comerla. Sí se puede comer, sí va a estar bien, pero hay épocas donde está mejor. Una historia que a mí me gusta mucho es que en Japón, vos me podés ayudarme con la historia, Sí. como en un contexto de Segunda Guerra Mundial, los japoneses tienen tradición de comer algas desde antes de nacer. Y ellos cosechaban, ponían cañas de bambú, después iban, juntaban las algas de las cañas y en un momento hubo un tifón, todo lo que eran agricultores, que en ese lugar son maricultores, pero quieren ser como un agricultor a pequeña escala, de repente se llevó todo y entre la guerra y que no tenían cómo cosecharlas, no sabían cómo reproducirlas, no tenían cómo sembrarlas, no tenían idea. Entonces, en Inglaterra, del otro lado de la guerra, estaba una investigadora, una mujer. Estamos hablando del año 40 y pico, 50 por ahí. Sí. Bueno, una mujer, esposa de un físico, que ella era bióloga botánica, ficóloga y estudiaba las algas. No tenía un espacio propio, entonces tenía una pelopincho en la oficina de su marido y caminaba por la playa porque ella estaba estudiando una alga que se llamaba Conchocelis rosia, que era una alguita muy chiquitita, pero muy, muy, muy chiquitita. Y ella quería saber cómo se reproducía, quería cerrar todo el ciclo de vida. Y no podía, entonces iba juntando. Ella sospechaba que había algún lugar donde el alga crecía que era particular. Entonces iba por la costa y juntaba maderas, caracoles, rocas, todo, lo ponía en la piletita y veía que crecía. En un momento ve que crece otra alga roja que se llama porfira, que es pariente de esta, antes esta también era porfira. Entonces se empieza a atar cabos y dice, claro, las algas lo que tienen es que una misma especie puede ir cambiando de formas a lo largo de su ciclo. Entonces se le prenden las luces y dice, claro, en realidad no son dos especies distintas. Una es la fase microscópica de la otra. Y descubre que solo crecía sobre valvas de caracoles, que necesitaba un sustrato específico que era ese. Le escribe una carta al japonés medio de cartuza, porque estaba todo mal entre países, le cuenta la historia, el japonés empieza a aplicarlo, de ahí Japón empieza, aumenta la escala, cierra el ciclo, multiplican en unos pocos años. y hoy cuánto están. No sé hoy cuánto producirán, pero hay que decir dos cositas. Que los japoneses son fanáticos del nori, más que del resto de las algas, que es el alga más cara de todas, de las de consumo masivo, y que no hay, porque las algas tienen un tema que es, con alguien lo habla, con el mapita, que te decía el mapita. Las algas rara vez viven más de 15, 20 metros de profundidad, y las costas, los 15 o 20 metros de profundidad en general se alcanzan
poco desarrollo del mar. ¿Se entiende? Entonces la franja del océano donde puede crecer la macroalga marina es un porcentaje que, si lo ponemos en términos del océano completo, 70% del planeta agua salada, de ese 70% el 0, algo es lugar donde pueden crecer macroalgas. El resto del océano no hay macroalgas porque la profundidad no permite que crezcan macroalgas en el fondo. Y Piropia lleva al extremo eso, porque crece solamente en la mitad del intermareal. El intermareal puede tener desarrollo, pero los intermareales de roca, ¿cuánto pueden tener de distancia? Desde donde llega la marea alta, ahí donde estamos sentados, hasta la marea baja, 100, 200 metros. Bueno, Piropia crece en 20 metros de esa costa. O sea que si agarramos 50 personas, cosechamos 10 kilómetros de costa en un rato. Japón se quedaba sin alga y como no conocían el ciclo vital, no podían cultivar o no cultivaban bien, ponían y se pegaban, ponían un cabo en el mar y se pegaban alga junto con otras, se pegaba Piropia junto con otras 10 especies, con cualquier otro bicho, y no es manera de cultivar. Empezaron a cultivarla con ese dato que les permitió en el laboratorio cerrar el ciclo, y después tienen todas las algas tanta fecundidad que agarrás una piletita y te pones a cultivar en un laboratorio de 10x10 y haces alga para sembrar una provincia. De hecho, el lugar donde estuve era un laboratorio de 20x20, un laboratorio estándar, y hacían alga para toda la provincia. 70% del Wakame se sembraba ahí y lo hacían en unas heladeritas. Tremendo, buenísimo. Tanto, para que voy a terminar la historia, que es hermosa, ¿o no? Tanto amaron a esta mujer que a Catherine Drew, esta inglesa, que colaboró con los japoneses, y ahí es donde el amor por el conocimiento trasciende las fronteras, que los japoneses la nombran la madre del mar. Y todos los años celebran en la fecha de su nacimiento el Día de la Madre del Mar en Japón, y le hicieron un monumento. El hijo donó el microscopio de ella a un museo, y para ellos es una celebración, es un abrazo entre Japón e Inglaterra que trasciende todo tipo de fronteras. Eso es una maravilla. Anda un lobito por ahí. A mí me parece una historia hermosa. Es muy bueno. Che, en los lugares donde... ¿Cómo se siembra? Que se siembran. Esta particularmente tiene 3 fases del ciclo de vida, pero dos morfológicas. Una es un filamento chiquitito que crece pegado y casi metido dentro de unas valvas de cualquier bivalvo en general. Limpian valvas de bivalvo, agarran esta especie, la hacen esporular y cultivan esa fase microscópica que es hija de esta, pero completamente distinta. ¿Me explico? Es como que vos agarrar a un eucalipto y en vez del eucalipto tener una semilla y que de esa semilla nazca otro eucalipto, el eucalipto tiene una espora y de esa espora nace un césped que crece de este tamaño. De ese césped sale una semillita y la sembrás y nace un eucalipto. Para mí es una analogía válida para las algas. Son completamente distintas genéticamente y morfológicamente, fisiológicamente. Entonces, cuando vos tenés 2 fases, solo una te interesa, pero tenés que pasar por la otra para volver a la primera. Entonces cultivás la otra. Y la otra es re fácil de cultivar porque es un filamento microscópico que crece encima, en vez de estar suelto, está adherido a valvas de ostras, que son las que yo he visto siempre, son la ostra Crassostrea giga, que es la que cultivan ellos, la comen a full. Entonces agarran esas valvas, las lavan, las limpian, las esterilizan, siembran esporas de esto y las cultivan en piletitas. Manejás el ciclo de desarrollo y de maduración reproductiva con la luz, con la temperatura, con los nutrientes, principalmente luz y temperatura. La engañás al alga diciéndole no te tenés que reproducir, y después le seteás la estación en la que habitualmente se reproducen. Pero honestamente no sé cuál es. La fase esta. Donde se reproduce la fase Conchocelis, Y ahora en en algún verano. momento se reproduce. Entonces, le das condiciones de invierno, agua fría y fotoperiodo corto, y el alga no se reproduce. Crece pero no se reproduce. Le das condiciones de verano y ponen... básicamente se reproduce porque esa es la fase de reproducción sexual. Claro, bueno, yo no sé si... No, claro, la Conchocelis no, libera esporas. El sexual está ahí. Claro, sí. Hace ese porular. Y esta además
lo que tiene es que vieron que las tocabas y algunas estaban secas, así tipo muertas. No están muertas, Se las rebanca. las pones en agua, incluso cuando vos las secás, así las vamos a llevar secas, la rehidratás y vuelve a tener esta textura, es una cosa de locos. Entonces tienen mecanismos muy zarpados para sobrevivir porque esta roca se calienta muchísimo, el alga se seca toda, sube la marea y vuelve a revivir. Y cuando ya no da más y dice, bueno, acá sí me muero, como la reproducción sexual tiene que invertir mucha energía, pero es la que le da más riqueza y más variabilidad de genes para sobrevivir ante distintas situaciones, lo que hace es reproducirse asexualmente, que le lleva menos energía, porque básicamente lo que hace es hacer clones de sí misma, pero también por esporas, que se llaman aplanosporas. Y entonces ahí podés usarlo a tu beneficio si querés, perdés variabilidad, pero si vos encontrás una que está muy buena, al revés, le engañás y le das condiciones para que largue esas esporas asexuales y entonces mantenés la misma calidad de lo que vos vas a comer. Yo te iba a preguntar eso, si no habíamos probado hacerlo vegetativo. Pero el punto, En vez de pasar casi por todas concha tenés reproducción vegetativa, inclusive tenés un crecimiento compensatorio en los kelp. Esperame que vos preguntaste hoy dónde las sembraban, prácticamente todas las siembran sobre un hilo, que yo me fui medio por la rama. En el caso de esta la siembran sobre una red más o menos de este tamaño, de malla y de 2 metros de ancho y largas. Entonces cultivan, arman como unos sistemitas de cañas plantadas en un lugar de baja profundidad y tienden esas redes. Si hay un poquito de marea, mejor, porque no crecen bien si las dejas abajo del agua siempre. La calidad no es buena, están adaptadas a estar siempre expuestas 2 veces por día, están un par de horas después. Entonces necesitan, la técnica de cultivo tiene que exponerlas al aire durante un rato. Pero esas se siembran sobre red y todo el resto, los kelp, se siembran sobre cabos, más grueso, más finito, pero también sembrar la espora en un cabo y tenés. ¿Y qué es lo que te estaba diciendo? No, ¿por qué no eligieron hacerlo vegetativo? La reproducción vegetativa. Hasta donde yo sé, esta, por ejemplo, no, igual, todas se pueden reproducir vegetativamente, sí, ¿correcto? pero el Cualquiera. esfuerzo, digo, de cultivo. Para anclar el alga a un sustrato, Claro. necesitas que se desarrolle después. Si vos cortás ese talo, lo querés agarrar a un sustrato, lo tenés que agarrar Pero vos estás puntualmente. preguntando asexual por esporas o... O vegetativo por fracción, No, pensando en lo que asexual decía, por esporas. pensando en lo que decía Es que Pau, de que si ya hay tenés un desarrollo que intentaron, o sea que se intenta ir por ahí ese camino también. ok. Hay algunas que no tienen un cortocircuito de su ciclo vital. Aquel tenés que pasar por el gametofito para volver. Esta tiene las aplanosporas o Claro. autosporas, que yo sepa no son lo típicamente usado. No, Es más fácil mantener una vez un estaban gameto- intentando hacer eso ¿Sí? para reproducir, por ejemplo, otra pariente más en Chile. Te conté esta Ajá. historia, que Ya, estaba capaz. una de las chicas que era técnica en acuicultura, una eminencia de Chile que estudiaba algas pero no tenía tan buen carácter, y ella estaba así cuidando un cultivo de una especie que era súper delicada y qué sé yo, iba variando condiciones. Bueno, la piba se va de vacaciones, no sé, se olvidó. Llegó, el cultivo estaba dramáticamente seco, se puso re mal, bueno, empezó a tratar de mejorar, qué sé yo, lo mira al microscopio, ¡plum! Explosión de las esporas estas asexuales, que era lo que querían lograr. Pero claro, entonces fue y le dijo al jefe, le dice, Hay que profesor, irse de vacaciones. le dijo, profesor, tengo una buena y una mala noticia para contar. Entonces le dice, ¿cuál es la mala? Y que se me secó el cultivo y se fue todo el experimento al tacho. Y el chabón se transformó, le dice, bueno, lo frena y le dice, pará, que te cuento la buena. ¿Cuál es? Que largó las esporas. ¿Y cómo hizo? Lo dejé botado, le dice. Y ahí empezaron a ver qué es esto, que cuanto más estresada está, es cuando agarra y hace así como un salvavidas de sobrevivir. Yo no sé si querés que pasemos a lo que vimos ahí más en el agua. Allá. Sí, o que nos cuenten un poquito acá que sintieron. Yo quiero saber qué les pasó cuando se metieron. Incluso a las personas que ya bucean y ya vieron y ya todo, no sé. Quiero saber qué sensaciones, qué vieron, qué les llamó la atención, qué quieren saber, preguntar.
Bueno, Bueno, yo no puedo parar de hacer analogía con la funga. Sí, yo tampoco puedo parar. Sí, con el sustrato, la manera de sobrevivir y me da la sensación, que creo que fue Juli que dijo su... ¿Estamos bien? ¿Estamos bien? ¿Vamos a sobrevivir? ¿O empiezo a largar espora? se están poniendo mal, Gonzo, por suerte está mirando para otro lado. Creo que Juli decía como de su que una especie muy primitiva, ¿no? En algún momento, o la Nati. Pero que tenía algo para. A ver si lo decís, dale. Sí. Bueno. Y como nada, eso me genera como mucho respeto también, ¿no? A la sabiduría y las condiciones que han generado para que siga la sucesión de la vida, ¿no? Y todas las propiedades que no sabemos, que también hago una analogía con los hongos, ¿no? Que me parece como fantástico, y también que los chinos, hay algo de su evolución o de su conocimiento ancestral, también las valoren tanto como a los hongos, solamente como alimento, decir, che, hay que alimentarse bien, como tener una buena manera de alimentarse y no de consumir. Eso es lo primero que se me viene cuando estoy así, dando los primeros pasos de aprender sobre las algas, me pasa eso. Sí, eso, lo que mencionás de la costumbre de ingerir alimentos de mar, bueno, después Fer va a contar lo que hace, pero ¿quién era Ceci que habló del intestino? Vieron que el intestino es como un cerebro, y las personas, sobre todo la gente que vive en Oriente, que ya tiene un consumo de mar desde toda la vida, la flora que tiene el intestino permite degradar ciertas sustancias que son beneficiosas para el cuerpo, pero que acá, como no tenemos tradición de consumo de mar, se hacen casi indigeribles, ¿no? Claro. Entonces, menos Fer, que todas las mañanas toma su cultivo de bacterias. Hay alguna evidencia. Vos hablaste en algún momento, me parece, de los hongos de polisacáridos, ¿puede ser? Sí, polisacáridos y betaglucanos. Ahí va. Estas también tienen unos polisacáridos mucho de lo bioactivo que tienen, en vez de ser metabolitos, moléculas chiquitas o vitaminas, los polisacáridos tienen mucha bioactividad. Y les pasa eso, son no degradables para nosotros, por eso son de bajas calorías, podríamos decir, no tienen alta energía, porque si bien tienen un montón de polisacáridos, nada es almidón, y tampoco nada es celulosa, que sería la fibra terrestre que podemos comer. Claro. Son solubles la mayoría, y si los comes sostenidamente, hay alguna evidencia, son difíciles de asimilar. Los polisacáridos de estos les encuentran bioactividad. Trabajamos, de hecho, específicamente en uno que vale mucha guita o que empieza a tener mercado, interés, le encuentran bioactividad en ensayo in vitro. Pero después el tema es vincular, es ponerle una célula oncológica en contacto con fucoidanos. El problema es que vos te comés fucoidanos y así como los comés salen porque no los degradamos. Y la flora intestinal, los fucoidanos funcionan como prebiótico también, generan una flora asociada interesante, y la flora degrada, corta en partes, y eso se hace asimilable, y eso puede tener un efecto, no sé si hay demasiada evidencia, hay poco paper de eso, pero hay alguito que explora por ahí, claro, el efecto que tienen en la microbiota. Bueno, es la primera función de los hongos comestibles, el aporte hacia la microbiota intestinal, como también desinflamatorio, por eso no... Y hay algo... una mezcla. ¿Ah? Y eso es lo que decía, que a mí me flashea mucho también esto que se dice que hace 450 millones de años la simbiosis entre un alga, ¿no?, y un hongo o una bacteria permitieron que la vida vegetativa o de fotosíntesis saliera del mar hacia la tierra, porque pudieron radicularizar en el micelio, ¿no? Y por eso el 90% de las plantas son micorrízicas, están asociadas a hongos. Entonces, bueno, ahí hay algo que como también esa simbiosis entre estos dos seres permitieron que nosotros estemos acá. No sé si es así como... Yo no, de eso no tengo ni idea. Es algo, o sea, sí, a nivel celular sí, porque básicamente es una cianobacteria que se come a otro, y entonces el que no tenía para fotosintetizar se come al otro y se van formando los distintos tipos de algas. Entonces en el fondo es como que una es el origen de la vida y la otra es la que rescata todo lo muerto y lo vuelve vida de vuelta. Claro.
Ajá. Como para mí son, de hecho cuando vos estudiás, ahora más o menos metieron un poco más de reino y le dieron un poco más de importancia, pero si no era como viste cuando tenés un montón de cosas y tenés el cajón de las cosas que no sabés dónde poner, era animales, plantas, algas y hongos. Y lo veías todo en una misma materia en la universidad, era como, bueno, ¿con esto qué hacemos? No son ni plantas ni animales, listo, al cajón de las cosas. Y las algas y los hongos, eran los protistas, siempre estuvieron ahí como medio juntos, como algo medio, tipo, bueno, que vayan acá. Y bueno, ahí está. Qué Ahí real. tienen a los marginales. Pero ponele, ahora está el reino fungi, ¿no? Como que se puso en Sí, un lugar. sí, después se fue ganando la ¿Y las clasificación. algas? Las algas, Sería buenísima la las verdad. algas ni ellas saben. Perdón, era un